liderando esta mesa redonda organizada por Adopresi, quien se ha encargado de resaltar el talento de la mujer dominicana en el cine. Bien. Así es que, de verdad, Lisbeth, bienvenida. Stephanie Liliano, bienvenida. Paloma, Mariel, bienvenida. Gracias. Gracias. Yo estoy muy emocionada, de verdad, bien merecido. Esto no fue una elección de que así, no. La gente que eligen los nominados en cada película observan hasta el que sale barriendo. Así es que de verdad, siéntase orgullosa, porque ustedes fueron nominadas por su trabajo. Lo bueno de este premio es que aquí no tiene que ver ni seguidores, aquí no tiene que ver ni popularidad, ni nada. Aquí es el trabajo de una actriz. Así es que déjenme... ¡Un minuto! ¡Chulo! ¡Salud! ¿Cómo se sienten? ¡Salud! Bien, ok. Entonces, vamos a hablar un poco de la conexión con el personaje. Tú, Lisbeth. Ay, empezar por mí, Sí. no. Ay, sí. Yo quiero saber cómo tú encontraste el tono de Cristina, una mujer profesional, pero que también es cuestionada por la sociedad. Que todo eso que le di a usted y que a mí no fue lo que siempre quise. Tu afán de que yo me case y de que yo tenga hijos. ¿Y qué fue lo que hice ahora? Dime, ¿qué fue lo que Tú hice sabes bien ahora? lo que tú hiciste. ¿Cómo tú, o sea, si tú te diste cuenta de una vez de qué se trataba el personaje, que dijiste el sí de una vez, o sin leerlo, o por las personas que estaban ahí, o por lo que te llamó de contar la historia de este personaje? No, mi amor, porque a mí casi me dejan afuera de esa película, ¿ok? ¿Cómo? Así Una es. huelga casi yo voy a hacer después contando esta historia. Tú fuiste de las Pero últimas Yo en fui de las audicionar. últimas porque supuestamente yo no iba a aceptar algunas condiciones. Alguien dijo por mí que nunca me lo preguntó, o sea que yo no me enteré. Tú sabes, realmente Que yo dijo nunca que sí de una vez. yo nunca he sido tan diva, realmente. No, yo creo que en este país el que tiene, el que utiliza su divismo como para, no sé, cada quien, ¿verdad? Porque cada quien tiene derecho, por supuesto, a expresar su arte y su forma y tú darte todo el puesto del mundo que tú entiendas que tú mereces y tienes. Pero yo entiendo que todavía nosotros en República Dominicana no estamos como que en ese nivel de exigencia. No de estamos esto, de ahí. aquello, como que no te vemos que espérate, bájale algo. No, lo que pasa es que tú tienes una trayectoria, un respeto. Pero, y mi amor. y entonces hay mucha gente que dice de que, ay, no, espérate. Y coge ese miedo. puede ser, pero que quizá es hasta una cosa de personalidad, como que uno anda por la vida y que espérate un momentico, cuidado si me mete el pie, espérate. Pero realmente no, para nada. No, lo que pasa es que imagínate, uno se tiene que proteger porque es verdad. Pero realmente hay tantas cosas que uno ha hecho que tú la veías como de que, cuando tú lees un guión, tú callado, porque obviamente que tú no lo vas a decir en voz alta, pero tú dices, pero yo lo hago hasta de gratis, pero un coro. Esto está chulo, esto está bien hecho, esto está chulísimo, esto está bien escrito, mana. No, esto, tú sabes, yo voy a tener aquí como que la oportunidad. Porque hay personajes y hay personajes. Hay muchas cosas que tú haces porque es un buen crew, o porque te van a pagar muy bien, o Porque estás libre. Exactamente, porque puedes, o porque tienes que Sí. comer, porque Sí. tienes cosas que pagar, tienes Y en responsabilidades. este caso, Pero en este caso era demasiado, aparte de que yo me hice amiguita de Chefa, Sí. exacto, de Chefa y su queridísima, Y de Humber. y de su queridísima pareja Humberto también, o sea, nos hicimos amiguitos antes de, Sí. y siempre escuchaba como que los deseos de ellos, de hacer esto realidad y de que Humberto hiciera su primera película, y siempre como que empecé a tomarle respeto a ella por lo que había visto que hacía en pantalla, y como persona obviamente, pero a él por todo lo que decía y cómo lo quería hacer, mucho antes de ver cualquier cosa, y dije, conchole, este tipo tiene concepto, este tipo no es un loquito viejo que se quiere ganar unos cuartos. tenía su O película sea, clara. lo menos que a mí me dio la onda fue de que él quería hacer algo para hacer un dinero. O sea, a mí la onda que me dio desde el primer momento que yo lo escuchaba diciendo lo que él quería hacer era que es una persona que tiene respeto por el arte, respeto por lo que él quiere hacer y por lo que él quiere proyectar. Entonces, a mí me encanta la gente que trabaja con pasión y que respeta lo que es y respeta al público. O sea, es muy lindo que aquí en República Dominicana tú ver personas que entienden que el público dominicano merece grandes historias.
no una historia ahí de que un grupo de gente, de que vamos a aprovecharnos de la ley de cine y vamos a hacer un dinero. Entonces, se notaba, o sea, era una muy buena idea. Era como que un reflejo tan real de lo que es la familia dominicana. O sea, obviamente no todas, pero como que la idiosincrasia del dominicano y su forma y su hogar. Entonces, para no extenderme demasiado, ¿por qué me identifiqué tanto? Porque por casualidad de la vida, no sé por qué, porque se da que muchas veces la gente no conoce, pero yo tengo muchas amigas que son Cristina. O sea, yo tengo muchas amigas que o no quisieron tener hijos, o no pudieron o no pueden tener hijos. Por casualidad de la vida tengo un montón de amigas que son así. Y muchas quizás, vamos a decirlo en buen término dominicano, quizás se les fue la guagua porque se concentraron muchísimo en poder tener grandes oportunidades laborales. Y quizás se concentraron tanto en eso que quizás no o tal vez no era prioridad. Exactamente. Tal vez no Ahora era encontrar un prioridad. compañero también. Exactamente, porque la gente cree que tener un hijo es así. Entonces, de verdad que conocía tantas y tantas historias. Y a mí misma, como madre de un único hijo, la mujer dominicana aquí recibe tanta presión. Que si te va a casar, cuando te casas, que si cómo están la cosa, que si el marido te hace algo, un disparatico, que vote ese hombre, y que después si tú tienes un hijo, que cuándo va a tener los otros, y después Ajá, si que si tienes lo va a dejar muchos, solo. si tienes muchos hijos, que por qué ¿Qué tú te tienes pasa? tantos hijos. Entonces, yo que me fui a vivir fuera por 15 años, hay veces que las cosas de nosotros mismos a mí me empezaron a chocar, porque en otras culturas es una frecura. Claro, hacer esa pregunta. Hacer ciertas preguntas. Entonces yo empecé como que a sentirlo viviendo fuera. Yo decía, wow, como una gente se atreve a decirte cuando no sabes si realmente tú eres estéril. O sea, tú puedes ser estéril, puedes ser 1500 cosas, o sea, pueden ser 1500 situaciones. Entonces, todo eso que yo sentía por mis amigas, e incluso lo llegué a sentir porque decidí solo tener un hijo, todo eso lo expresé en Cristina, y por casualidad de la vida, muchas de mis muy, muy queridas amigas, muy íntimas amigas, no tienen hijos. Entonces, para mí yo diría que de cierta forma, fue muy personal ser Cristina. Ay, qué lindo contar sus historias. Uy. Muy nice. Y tú, Stephanie Cuéntame. Liriano. No, cuéntame tú a mí. ¿Cómo tú pudiste encontrar el espacio de tu personaje en un ambiente cargado de tanta masculinidad? ¿Cómo es que se dice? Masculinidad. Masculinidad. ¿Pero cuál masculinidad? O de la que entornaba el personaje tuyo en Pérez Rodríguez. Bueno, no sé, o sea, cuando... obviamente, yo tuve desde el inicio de la idea de Humber con este proyecto. Humberto Tavares, para el que no lo conoce, él es el director y guionista de la película y él es mi esposo, digamos, ¿verdad? Que yo me digo que es mi esposo porque vivimos juntos. Lo sabemos, en todas las entrevistas ella lo dice. Lo tengo que decir porque siempre hay También es personas nuevas importante que que están se diga aquí en escuchando. Ado Bresi que él es su esposo. Claro, tienen que saberlo, claro que sí. No, pero es importante para el contexto porque obviamente ya yo soy parte desde el inicio, ¿entiendes? Desde que él tuvo la idea, yo estuve ahí y fui parte como del desarrollo. Ya al final, cuando se eligen que son 3 hermanos, no sé qué, yo quedo como la más pequeña por asunto de edad, por el mismo contexto de lo que ella representaba. Es una muchacha que yo muy fácilmente pude haber sido Carmen. Y tú me dijiste a mí que yo tenía que coger la cédula. Ya, el carajito acaba de nacer, que sea lo que él quiera hacer y ya. ¿Por qué? Porque Carmen nace en una familia donde ella es la más pequeña y donde ella ya en el momento que aparece en la tierra, ya sus padres están bien posicionados, le ponen mucha atención, pero también quieren que ella sea como lo mejor de todos, ¿entiendes? Tal vez los personajes de Lisbeth y de Luis José vivieron una infancia como más, vamos a decir, dominicana, como que tal vez ustedes fueron a colegio ya bien dominicano, bien como liceos de aquí, ¿verdad? Pero entonces Carmen ya nace en otro momento de la familia donde tal vez tiene más poder adquisitivo y la mete en un colegio bilingüe y ella, por aprender todas estas nuevas culturas, entonces ella comienza a distanciarse un poco de su familia.
¿Por qué? Porque eso es lo que ella consume, eso es lo que ella escucha, eso es lo que ella ve, eso es lo que ella está estudiando, eso es lo que ella habla. Sus amigos son así medio bilingües y ella comienza a entender que tal vez vivir fuera, específicamente en Estados Unidos, es la mejor opción. Eso es lo que ella entiende como una buena vida. Y a mí me pasó mucho con la actuación, que yo decía, bueno, obviamente yo crecí viendo películas en la televisión y era todas en inglés. Y yo decía, ay, no, pero si yo quiero ser actriz, yo lo que tengo que es que irme fuera. Y yo duré mucho tiempo pensando eso, que para yo ser actriz yo tenía que estar en Los Ángeles o yo tenía que estar en Nueva York. Entonces, Carmen creció en ese mundo donde ella decía, no, yo tengo que irme fuera, pero ella no sabía bien qué era lo que ella quería hacer, cuál es su posición realmente, cuál es su opinión, quién ella es, porque hay una muchacha joven todavía que se está encontrando. ¿Y te viste muchas veces Sí, me vi reflejada en ella, claro, porque tú sabes que con esto mismo de la actuación, a veces uno se desubica muchísimo. Hay muchos no, hay muchos sí, hay muchos tal vez. Hay muchos proyectos que se están formando y tú como que le da mucho peso a eso y de repente no pasa nada. Entonces Carmen yo creo que siempre tuvo como ese vaivén que ella no sabía bien si ella pertenecía aquí en su país o si ella pertenecía en Estados Unidos. Y yo creo que ella creó como esa distancia de sus hermanos y de su familia. Pero ya al final vemos a una Carmen como más tranquila por esto que le pasó del embarazo y todo eso, que como que medio la vida la forza a quedarse aquí. Y ella ya comienza a abrir los ojos y a ver que realmente ella es dominicana. Y su destino es con su familia. Y como ese es su mangú. Y lo volverías a hacer, no lo cambiar, por como ya tienes ¿El qué? El personaje. Claro. Como estás desde el inicio y como tu esposo es el director, uno escoge los personajes a veces. Imagínate si te lo volvieran, si volviéramos hacia atrás y te dijeran... escoge tú el personaje, ¿lo escogerías de nuevo? Claro que sí, 1000 veces. Okay. A mí me encantó interpretar a Carmen. O sea, yo creo que ella pasa por muchas luces, ¿verdad? Es un personaje complejo, porque yo tampoco quería hacerla como súper odiosa, porque ella ama a su familia, pero sí tiene como un pique guardado que nadie entiende. Y al mismo tiempo tiene muchísimo cariño por su hijo, pero ella no sabe criarlo. Ella nunca ha hecho nada. O sea, ella es una muchacha muy de su papá. Entonces, como ella todavía está encontrando, ¿sabes? Que es lo que ella es. Ah, bueno. A mí me encantó interpretar a Carmen. Me voy para acá ahora, para esa esquina. Paloma, cuéntame de Insular. ¿Quién eres tú? Un regalo de Dios. Ante ti, Señor, están todos mis anhelos. Por favor, sácame de aquí. ¿Cómo hiciste este personaje con mucho sentimiento, pero dramático y que no se vea como exagerado? Porque tú vienes del teatro. Sí. Haces más teatro que cine. Sin duda. Y muchas veces lo que repetimos más se nos puede dar una escapadita. Entonces tú jugaste una línea como... ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué técnicas tú utilizaste? Mira, fue un enorme privilegio. Y tengo que decir que también estuve demasiado bien acompañada, porque yo pude trabajar junto a otro gran maestro, que es Alexis Díaz de Villegas. Él falleció, pero es un gran referente para mí, porque es precisamente un actor de teatro con su propia compañía, director, que también había hecho el crossover a cine y le había ido muy bien, de hecho. Incluso me parece que una de sus películas es ganadora de Goya, tengo entendido. O sea, él es fue una persona súper preparada que me acompañó mucho. Y obviamente yo aprendí mucho de observarlo a él. No solamente su manejo en la cámara, sino también cómo convivía y cómo se comportaba con el crew, que yo creo que es algo muy valioso también de aprender. Entonces, esta película me emociona mucho porque esto fue en la pandemia. Y en la pandemia yo creo que todos podíamos identificarnos con la sensación de estar en un naufragio.
porque nadie sabía hacia dónde iba el mundo, nadie sabía hacia dónde iba ni siquiera la siguiente semana, porque, o sea, a veces podíamos salir hasta las 7 de la noche, otro día hasta las 9, a veces había papel de baño en el supermercado, otras veces no. En definitiva, era todo muy incierto. ¿Tú entiendes que la situación te ayudó también? Yo creo que sí, que eso, yo me sentía, yo tenía dentro de mí quizá un desamparo y una sensación de estar como a la deriva, como naufragando o braceando, pero sin saber muy bien hacia dónde me dirigía. Y entonces yo creo que ya cuando conversé con Héctor, ya esas cosas que él me planteaba no me resultaban tan ajenas. Okay. Porque yo creo que era algo con lo que cualquier persona podría identificarse. Pero entonces también, que es algo que me seduce siempre, que podamos plantear incluso lo que parezca más horrible desde la belleza. Y yo creo que en Insular es así. O sea, es una película muy hermosa, verdaderamente. Y a pesar del dolor y las vicisitudes que plantea y que atraviesa el personaje de Alexis, sobre todo, sí hay un peso casi poético en esas nostalgias, en esa dejar emigrar, dejar un pasado, volver a construir otro. Entonces, fue un viaje. Fue un viaje, realmente. fue un proceso realmente muy hermoso. Ah, bueno, no, qué bien, qué bien. Y cuéntame, Mariela, ¿cómo hiciste para construir esa versión tan sensible y fuerte de Fefita la Grande? Vamos a hablar un chin para acá atrás. ¿Tú estamos bien aquí? Yo te escucho perfectamente. Tú eres medio sordo, ¿eh? No, pero que allí podemos hablar más tranquilo. Yo me identifico mucho con Fefita y creo que una de las cosas que me ayudó a adentrarme en ese personaje fue conectar como con su mismo proceso, porque Fefita hacía música el tipo de música que ella decidió hacer, y en la época, una cosa que yo siempre pregunto es, dígame, ¿cuáles contemporáneas de Fefita todavía están en un escenario? O sea, es una mujer que no aceptó los condicionamientos de su entorno. Ella dijo, no, todo lo que le decía a su entorno es que ella iba a tener cierto futuro, cierto destino, cierta proyección, y ella dijo, es que esto es lo que yo quiero. Entonces yo me identifiqué mucho con eso, porque yo siempre he respetado mucho mi sentir, y sobre todo ella hace música, yo también, y ese trayecto de hacer, por ejemplo, el tipo de música que yo hago no es una música que yo me estoy montando en un río que ya está corriendo, sino que básicamente haciendo como esa propuesta y defendiéndola. Y eso me permitió muchísimo, trabajando también con Mario Núñez, que para mí fue un gran regalo. Una de las cosas maravillosas de esto fue la conexión que tuve con el equipo, con Mario, con Tito, con los maridos míos de la película, con Laura. O sea, para mí fue un regalo increíble. Eso hizo que todo fuera más, vamos a decir, no es ligero la palabra, pero sí más complejo, porque yo siento que todos estábamos viviendo otra versión de la película fuera de cámara. Y pues sí, por parte de eso, de la parte técnica, tuve que tomar clase de acordeón con la doncella del acordeón, ahí en la escuela de Perico Ripiao en Bayona, que también fue otra experiencia lindísima. O sea, que hiciste tu trabajo de campo en todo el sentido. Sí. La doncella hasta me dice un día, ven, yo voy a tocar. Ella tocaba los lunes como en ¿qué vendría siendo eso? Como un licor, medio car wash. Y yo, está bien, voy. Me dice la doncella, ven para que toque 2 canciones ahora. Ay, Dios mío. Ok. Eso me permitió también conectar un poco más con esa energía, tocando con los músicos de ella, tocando en vivo, la gente bailando, o sea, yo tocando Perico Ripiao y la gente bailando ahí, como esa misma dinámica que también Fefita vive todavía en su vida, porque esa es su vida. Bueno, que conste, me querían contratar de que para yo ir a tocar a Nueva York y yo... pero picoteo y todo. Sí, picoteo y todo. Pero sí fue algo muy interesante en ese sentido y muy bonito, porque yo me entregué, fluí, sí llegué a un punto, fue emocionalmente intenso, porque llegué a un punto que recuerdo que yo revisaba mi Instagram para yo recordarme quién era yo de verdad. Porque la verdad que estaba disociando un poco, realmente. Y en momentos me afectaba emocionalmente eso.
Pero creo que eso me permitió, porque yo me comprometí muchísimo. Yo decía, esta mujer se merece que yo la honre de la mejor manera. Entonces, yo no puedo hacer un trabajo mediocre de ninguna manera. Si eso significa yo tener un colapso, yo no sé. Después hablamos. Exacto, yo después, no sé, busco las maneras, hago mi meditación, lo que sea, pero ahora mismo eso es. Y sí, conocerla y tener todos esos procesos fue muy bonito y muy importante para adentrarme y construir ese personaje como se merecía. Ay, qué bueno. Chicas, ustedes saben que cada personaje, aunque nos guste, tiene sus retos, tiene sus espinas. ¿Cuál fue el reto de ese personaje para ustedes? ¿O cuál fue la escena que ustedes dijeron, bueno, esta escena no me sale, estoy confundida aquí, siento que no estoy dando lo que quiero dar, no estoy diciendo lo que quiero decir? ¿Tuvieron ese contronazo con el personaje y, por ejemplo, en tu caso, Lisbeth, el personaje y Lisbeth? ¿Tuvieron ese enfrentamiento? Yo venía de hacer una película que yo me pasé un mes completo llorando. Un mes completo. Nosotros cuando estábamos grabando Pérez Rodríguez empezamos como fue la película. O sea, empezamos en orden. Hicimos la película entera cronológicamente. Cronológicamente, Increíble. exacto. Entonces, las primeras, bueno, no empezamos de una vez con lo más fuerte, pero por ejemplo... ¿Para ti? ¿Para ti? Yo estaba embarazada y dándolo. Es verdad. Ella estaba en dolor y yo Ella estaba acostada en una cama tripeándome. Pero, aparte de que yo le estaba relajando a ella, yo creo que ahí era muy emocional porque Cristina no podía parecer muy envidiosa. O molesta o que pareciera que ella quería lo que estaba viviendo su hermana. Entonces yo quería serle fiel a todos los sentimientos que puede sentir una persona que ella tenga 40 años, que no sabe si va a tener una pareja y que va a poder tener hijos. O sea, y ahí está tu hermanita, a la que tú le llevas 10 años, haciendo eso que tú quizás quisieras tener o que quisiste haber hecho hace un tiempo atrás. Pero también la amo, porque es mi hermana, y también estoy feliz por ella, y también amo a esa criatura, y era como que todo ahí. Entonces... el momento era como de complicidad entre mis hermanos, de que estamos peleando, de que tenemos una dinámica de pelea, pero a la misma vez nos queremos, hay conflictos familiares, hay una situación incómoda para los tres, que tenemos ese secreto y esa situación nosotros tres, que solamente nosotros tres entendemos. Entonces, ella siente ese dolorcito, pero también era un dolorcito no tanto doloroso, sino medio envidioso, pero con como amor. Un chimecito. Pero con amor. Y luego venía la parte más emocional y triste de la película. Entonces, yo ya como que ya eso estaba ahí para mí, porque yo venía de un mes completo de grabar una película donde yo todos los días lloré, desde que empezábamos a filmar hasta que terminábamos. O sea que ya yo tenía esa tristeza y ese desgaste, era real, al punto de que yo me estaba tratando con una cardióloga, porque me lo creí bastante para la otra película, para poder hacer todo lo que requería de mí. O sea, era una descarga emocional que si tú no te trabajas, o sea, iba a quedar muy mal. Y yo dije, yo no sé si la película va a ser buena, pero yo tengo que quedar bien. Entonces... aquí se va a llorar de verdad. Exactamente. Entonces, yo me fui con ese desgaste un poco con Cristina, que aunque no se ve tanto en la primera parte de la película, no lo utilicé tanto, pero ya yo estaba ahí. Y utilicé un poquito ese desgaste
con el dolorcito que me daba que mi hermana pequeña estuviera viviendo lo que quizás yo no voy a llegar a vivir, con todo y lo exitosa que yo soy profesionalmente, con todo y el dinero que yo hago y con todo y que, o sea, Cristina tiene todo lo que muchas mujeres quisieran tener, pero hay algo que yo no tengo y que yo no sé, por más exitosa que sea, en ciertos aspectos de la vida, yo no sé si yo voy a poder llegar a tener. Entonces, para mí, Cristina fue un papel muy importante y muy chévere, porque yo me sentí, aunque habían cosas de ella que yo no te puedo decir, yo sé porque yo la viví, porque no, pero yo me sentía muy ahí con ella. O sea, yo era Cristina. O sea, en esos días, en esa filmación, yo cargaba el dolor de mis amigas, yo cargaba esa responsabilidad social, yo cargaba ese resentimiento que siente una mujer socialmente cuando tú todos los días le recuerdas que ella no tiene una pareja, que tú todos los días le recuerdas que ella no tiene un hijo, que quizás ella quiere tener o que quizás ella no le da su gana de tener. Entonces, yo no te puedo decir que hubo un momento en el que yo no estuve preparada para ser Cristina. Porque yo me sentí... Yo era Cristina. Yo siempre fui Cristina. Y yo, cuando yo me iba a mi casa a Lisbeth a acostarme y a dormir y a descansar, yo conectaba con Cristina así, porque ya yo estaba ahí. Porque era una realidad que conozco, que conocía. Y era un dolor que ya yo venía trabajando para otro personaje, que se le dio otro enfoque. Sí. Pero ya yo me sentía con esa apertura de sentirme vulnerable, ya fuera sin llorar o simplemente sintiendo frustración. Sintiendo frustración en mi ser. Hay mucha parte de la película que Cristina se ve dura y que se ve molesta y que se ve resentida. Y ya yo creo que ya yo había trabajado, ya yo estaba ahí. No, es que es muy chulo porque como es una dinámica familiar, a mí me encanta ver momentos de Cristina con su mamá donde ella está, mami ya, pero después tú estás con tus sobrinas y tú eres la tía chula. Exacto. Y entonces tú estás conmigo y tú sabes que yo te estoy hablando mentira, entonces te quilla conmigo, pero después tú te encherchas con Luis José. O sea, es muy cool, es muy cool. Y yo creo que ayuda mucho también a uno no tener tanto miedo porque, como dijo Lisbeth, lo hicimos cronológicamente. Entonces ya uno venía, como uno sabe cómo termina la película y uno sabe la llorada que uno tenía que dar al final de la película, uno iba acumulando como todos esos momentos y tú realmente, como uno dura tanto tiempo juntos, también tú realmente formas esa familia, tú tienes ese contacto diario con todo el mundo y hay un apoyo que no para nunca. Yo me acuerdo un día en el funeral, cuando estábamos grabando el funeral del papá, la primera escena, cuando llegaba Javi, que yo tenía que abrazarlo y llorar y decir, ¿no? Que se murió papi, que sí o qué. Hubo un momento que yo no tenía ya, lo habíamos hecho muchas veces, y ya yo no tenía lágrimas, yo estaba de que, señora, dame 5 minutos y no sé. Y Lisbeth se paró y vino y me dio un abrazo y yo, ¡ay, se murió papi! Como que conecté rápidamente con ese sentimiento por ese ambiente y esa energía que se arma ahí. Entonces, en mi caso yo creo que... ¿No tuviste conflicto? Sí, o sea, mi parte más... rara, yo diría, por ser la primera escena y por estar en un estado que yo nunca he estado, un estado de embarazo, era complicado. Exacto. No, ni siquiera embarazada. Era que yo estaba ya en proceso de dar a luz. Entonces, eso ya, obviamente, yo me preparé, vi muchos videos, leí y... Nada, señores, yo solamente podía asociarlo con el peor cólico que te podía dar en tu vida. O sea, yo me observé y dije, ok, a mí se me va la fuerza, uno no puede hablar, o sea, de verdad, uno a veces no puede ni siquiera quitar un petillo, uno no tiene fuerza, uno está temblando. Y como que medio me llevé de eso, además de todos los videos que vi, que gracias a las personas que hacen vlogs, de verdad se les agradece en su día de parto. Pero también era la primera escena. O sea, uno llega green. O sea, uno llega verde y es como conociendo a todo el mundo y bueno, vamos a hacer la película y de repente estoy yo ahí, o sea, con un dolor muy fuerte que no existe. Entonces yo creo que para mí eso fue como lo más... también yo quería que, obviamente, que fuera creíble y Humber incluso nos llegó a parar en varios momentos porque él quería
que había de todo. O sea, nosotras venimos de cine, Xiomara venía de teatro. Era como... Entonces había muchas energías, como volúmenes diferentes. Y él obviamente no quería que todo fuera lo más natural posible. Sí. Y él nos llevaba aparte y nos decía, mira, yo sé que estamos emocionados. Ahí voy, en la próxima pregunta. Ahí yo voy sé a que la queremos próxima demostrar, pregunta. pero recuerden que hay una cámara, recuerden que hay un micrófono, tú sabes. Entonces, también un estado de dar a luz que tú estás todo un poco más exagerado. Yo no encontraba bien como él. Hasta que creo que se logró. Pero sí, eso para mí fue lo más complicado. Y perdón porque que yo soy de esta gente, como que a mí me gusta echarle flores al que merece que le echen Ay, flores. pero en la próxima pregunta, que no me la va a ok, quitar. ok. ¿A quién? ¿A mi esposo? Cuéntame, chicas, ustedes, el conflicto que tuvieron con el personaje. ¿Tú primero? Fefita, esta mujer que tiene que empantalonarse, pero ay, tiene que ser sensible a la vez. ¿Qué tiene este personaje que conecta contigo y que también te separa de él? Yo tuve más que cualquier otra cosa, así muchas cosas que me conectaron con el personaje porque era como una confirmación a cosas que ya yo sentía. Sí hubieron momentos que por agotamiento emocional, que luego se traducía físico, dígase, fue mi primer trabajo en el cine. La técnica que yo tenía muchas veces para lograr una escena era revivir mi peor trauma. O sea, usaste la memoria emotiva. Entonces, no sé, no conozco. Sí, sí. Pero sí fue... Claro, imagínate, yo de repente comenzaba un proceso de algo que yo viví que decían corte y yo tenía que comenzar una microterapia porque yo decía, ¿qué cosa yo he vivido que me puede conectar con esto que está pasando aquí para yo poder traducirlo? Porque me sentía demasiado... ¿Y cómo saliste del como recuerdo? con una responsabilidad muy grande. ¿Cómo saliste del recuerdo? Porque según lo que me cuentas, estás usando la memoria emotiva y salir de ahí, de un recuerdo que es real, para ponérselo a un personaje y luego poder decir, no, esto no está pasando, esto pasó hace mucho, ya yo soy otra persona. Bueno, me ayudó mucho esa conexión que tuve con mis compañeros. O sea, es que decían corte y nosotros, yo a veces decía, Dios mío, volvía con señores, ellos. tenemos micrófono, por favor. Okay. Y entonces eso me ayudó mucho. Porque esa conexión de nosotros detrás de cámara, que aparte enriquecía mucho la dinámica frente a la cámara, pero hacía que de manera fugaz pasaran como todo ese proceso, pero sí fue algo bien intenso. El tener como ese acompañamiento, el trabajar con Tito, que también me gustó mucho, y que se respeten tanto también esas cosas, porque yo no me sentí en ningún momento, vuelvo y te digo, no puedo comparar, porque como es mi primera experiencia, pero sé que como en todo en la vida tiene que haber diferentes tipos de directores, sí, personas que te brindan diferentes tipos de experiencia. Entonces, para mí el poder trabajar con un equipo que respetaba esos procesos fue sumamente importante. Y por eso, pues algunas cosas que fueron intensas, pues también fluían de manera bonita. Paloma, yo te voy a hacer una pregunta diferente. Ok. ¿Cómo fue la dirección de actores? ¿Cómo te llevaste con el director? ¿Y cuál fue esa compañera que tú dirías, Dios mío, me encantaría volver a toparme con esa persona en otro rodaje? A ver. De Insular. No había más compañeras. Éramos Alexis y yo. Y ya. Y ya. Pero sí había un crew femenino maravilloso y me sentí todo el tiempo muy auspiciada, muy cuidada, sobre todo precisamente porque entre las escenas difíciles me tocaba hacer un desnudo, me tocaba estar en el lago desnuda con Alexis y todo eso. Entonces, que sí había hombres que me protegían, pero cuando tú encuentras mujeres que te dan la mirada, por ejemplo, hey, mana, estoy en cuera aquí.
es una... Que te protege. O sea, simplemente con que te mire, tú sabes, esa vulnerabilidad para mí fue muy valioso. Te puedo mencionar a todas las chicas del crew de vestuario, Laura Guerrero, Isabela, Carla, Chailin Sosa, o sea, un grupo de mujeres de verdad que si se me queda alguna, pero Chailin, o sea, en fin... fue el 2020, perdónenme. Pero yo creo que por esa parte sí fue bien acompañada. Y Alexis, que como te dije, era un maestro para mí. Y repíteme la otra parte de la pregunta. La dirección. La dirección. Sí. Con Héctor me llevé maravillosamente. Yo creo que conectamos de una manera muy bonita porque yo le podía hablar sin tapujos sobre lo que yo sentía y él me podría dirigir de esa misma naturaleza de esa misma forma, y era como más seguir precisamente lo que nos dictaba la naturaleza, porque la isla en la película, la locación, resultó también ser un personaje que te iba dando pautas, digamos, de muchas sensaciones. Entonces él me dirigía más en función de sensaciones, porque apenas yo tenía texto en esta película. Entonces era una cuestión más de conectar, yo diría que con la sensibilidad, con la piel, con la mirada, con la respiración, con la contemplación. Con los silencios, cómo vestir los silencios y todo, ya lo dije ahorita, pero era todo muy poético y muy simbólico. Y entonces poder conectar de esa manera con una persona, con otro artista, realmente es un privilegio y tu poder, digamos, entender el universo de esa persona y que se traduzca efectivamente lo que esa persona quiere también es una dicha. Ok, bueno chicas, esta fue una conversación muy placentera, bella, así que no, lo disfruté muchísimo, de verdad, poder escuchar acerca de sus personajes, de la exploración que hicieron y de que bueno, de que estemos aquí compartiendo el éxito de la mujer dominicana en el cine. Y nada, que solamente estar nominada y ser parte de las actrices que eligieron el cine, los jurados de la crítica, ya es un premio. Y nada, nos vemos allá. Gracias. Póngase su vestido bonito que yo me voy a poner linda. Ay. Felicidades, gracias. Felicidades. Felicidades.